y la primera ponente es Regina Moré, que es CAM Europa de Good Meals, pero a la vez también forma parte del grupo profesional alimentario, que es el que organiza estas jornadas del BIET. Con lo cual, ahí hay un trabajo a destacar del grupo y que desde aquí ofrezco la posibilidad, si alguno de vosotros está interesado en formar parte del grupo alimentario, será bienvenido que nos lo diga y lo acogeremos con los brazos abiertos porque siempre hay trabajo que hacer. Pues sin más dilación empezamos por la primera presentación, que como os he dicho va a ser por parte de Regina Moré. Regina Moré es comercial técnica de Good Meals Innovation y nos presentará hoy una ponencia sobre las harinas espolvoreadas. Regina trabaja en Good Meals Innovation desde hace 2 años, donde es responsable de la gestión de clientes y distribución en el sur de Europa y Holanda. Es licenciada en Ciencias de Tecnología de los Alimentos y cuenta con una experiencia previa en departamentos de innovación, lo que le permite aportar una perspectiva integral tanto técnica como comercial de los desarrollos de soluciones innovadoras para el sector de las harinas. Con lo cual, sin más dilación, bienvenida, Regina, aunque ya conoces la casa y el micro es tuyo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miquel, por la presentación. Primero de todo, os quería decir que es un placer poder presentar por primera vez uno de los productos de Good Meals Innovation. Para aquellos que no nos conozcan, trabajamos conjuntamente con Disproquima, nuestro distribuidor en España, y nuestra planta de producción se encuentra en Hamburgo, Alemania. Nuestra empresa forma parte de Good Meals Group, que es una empresa, un grupo que realiza productos industriales o harinas. Nuestra empresa en específico está adaptada o está produciendo productos de valor añadido, como en este caso nuestras harinas termotratadas. Tenemos una línea de harina de tratamiento térmico donde realizamos un proceso a la harina de trigo para dar ciertas funcionalidades y beneficios en aplicaciones en harina de espolvoreo en todas las empresas de panificación o hasta de producción de masas laminadas. Nuestro grupo tiene 24 molinos en todo el noroeste europeo y formamos parte de 7 países distintos en toda Europa. Por lo tanto, si tenéis empresas ubicadas en distintos sitios de Europa, se puede también ofrecer productos de trigo y harinas normales. Hace más de 10 años se decidió nuestro equipo de innovación crear un producto para solventar un problema que se encontraba en las panaderías. Muchos de los operarios que trabajan en panaderías tenían problemas de asmáticos o alergias de piel, como podría ser un asma ocupacional o una dermatitis, y por esa razón dejaban de trabajar en las líneas de panificación y se perdía mucho conocimiento. Llegamos a poder desenvolver un producto que podría ayudar a solventar el problema de estas enfermedades en línea. Para poder probar nuestro producto, llamado TipTop, colaboramos conjuntamente con la BGN. La BGN es una asociación, entidad gubernamental, que los conocerán aquellos que viven en Alemania o tienen una empresa de alimentación en Alemania, ya que todas las empresas de alimentación o catering tienen que estar asociadas a la BGN. ¿Qué se encarga y qué funcionalidad tiene esta entidad? Pues esta entidad ayuda a asegurar medidas de seguridad o disminución de riesgo para empleados. Llegamos a crear una relación entre la BGN y Good Meals Innovation, que nos permitió hacer pruebas con científicos, pruebas con distintas panaderías y con distintas empresas de maquinaria para llegar a probar la funcionalidad de nuestro producto con distintas otras materias primas que se utilizan como harina de espolvoreo.
Encontramos una gran afectación por problemas respiratorios en nuestro sector, pero ya es una enfermedad que se conocía desde la antigua Roma, en las que se producían harinas o tajonas. Hasta el 1979 no se reconoció como una enfermedad profesional, el asma ocupacional. Y específicamente en Alemania vemos que hay una afectación de un 5 o un 10% de la población que tiene un asma bronquial, un 6% de la población que tiene enfermedades crónicas obstructivas, respiratorias, y se llegan a presentar 700 casos de asma al año a la BGN, con una elevada nivel de presentación de estos casos en los trabajadores de bakery, de panificación. Para conocer un poco más detalle cómo funciona esta enfermedad, tenemos un operario que deposita o añade harina en superficies para poder evitar que se pegue la masa del producto o para poder moldear la masa del pan. Al espolvorear la harina en superficies, parte de estas partículas de harina quedan suspendidas en el aire. Y el problema es cuando el trabajador que está trabajando en la línea respira e inhala todas estas partículas. Al inhalar estas partículas serían los antígenos, que el cuerpo lo ve como un objeto extraño, y comienza a generar una fase de sensibilización, donde se comienzan a crear anticuerpos para combatir este antígeno, como podría ser la harina. Cuando el operario entra de nuevo en contacto con esa harina durante su jornada laboral, puede tener algunas reacciones alérgicas, dado que se entra en contacto el antígeno con el anticuerpo y libera las histaminas que se encuentran dentro de los mastocitos o basófilos, generando esta reacción alérgica. Por supuesto que en la harina encontramos otros productos. Encontramos también enzimas que se añaden durante la producción de las harinas, encontramos agentes químicos o hasta microorganismos que están propiamente en la materia prima, que provienen del campo y del grano. Como imagen curiosa, realizamos una fotografía de un cabello humano y, como observáis, la granulometría de la harina es mucho inferior. Por lo tanto, la partícula de una harina es muy pequeña. El proceso o la fase de sensibilización en un trabajador pueden ser días, horas, semanas, meses. Cada operario es distinto y, según su sistema inmunológico, puede crear esta sensibilización y alergias con más o menor tiempo. También podemos encontrar que tienen alergias o simples con menor impacto, como sería tos o conjuntivitis, o simplemente con un resfriado de panadero, típicamente como se llama, o características mucho más graves de afectación, como podría ser un asma o ya infecciones o tos, que pueden llegar a ser un problema durante toda la vida del operario. Se han llegado a realizar muchos estudios para la prevención de cómo solventar este problema en pequeñas panaderías, pero que también influencia en grandes cadenas de empresas que hacen pan. La mayor prevención sería la disminución de esta concentración de polvo en línea. Hay distintas formas o recomendaciones, como podría ser cómo añadir el producto en polvo en una mezcladora. También hay maquinaria como sistemas de ventilación para extraer o disminuir toda esta concentración de polvo y facilitar la disminución de esta concentración y alergias para los operarios, aunque como contraprestaciones requiere de un mantenimiento del sistema y cambio de filtros. También hay equipos de protección para operarios, como los EPIs llamados o mascarillas, para reducir toda esta exposición que tienen los trabajadores a las harinas.
aunque pueden llegar a ser muy incómodos durante las 8 horas de jornada laboral que tienen, que están trabajando en línea. Otro producto como el que nosotros ofrecemos sería una harina específica para espolvoreo, que genera menos polvo ambiental respecto a una harina convencional, como una solución para prevención. En general, para definir el polvo, lo caracterizamos por su granulometría. Tenemos una parte que son no inhalables, que son granulometrías más grandes que no quedan suspendidas en el aire, sino que precipitan en el suelo, por lo tanto, no hay riesgo de que el trabajador las inhale. Después tenemos una granulometría un poco inferior, que sería la parte inhalable, en el cual un trabajador la puede inhalar, pero queda depositada en la parte de nariz y boca. Después tenemos una granulometría mediana, que se llama más una fracción torácica, ya que esta partícula entraría en nuestro sistema de la faringe más a la parte torácica, y la que nos preocuparía más sería la fracción alveolar, que es la más pequeña de todas y que podría entrar en nuestras vías respiratorias. Aquí tenemos algún ejemplo de dimensiones de partículas para que podáis entender la parte respirables, la más pequeña de nivel de granulometría. Podría ser un virus o los fumadores, y alguna parte de una harina convencional nativa utilizada de espolvoreo en superficies. La harina convencional de trigo también tiene una parte de granulometría más inhalable, que sería una granulometría mayor, y después una parte no inhalable. A comparación de nuestro producto, que tiene una granulometría mucho mayor, por lo tanto, eliminamos el riesgo de que las partículas sean respirables. Solo nuestro producto ofrece partículas inhalables, mayores, que causan un menor riesgo de que desenvolupen ese asma ocupacional los trabajadores. Se realizaron estudios comparativos con distintos productos que pueden haber en el mercado, como harinas de espolvoreación, ayudados por la BGN. En la parte respirable, que era la granulometría más pequeña, como he mencionado anteriormente, tenemos TipTop, que llega a generar un nivel muy bajo de polvo, un menor de 100 miligramos por kilo, a comparación de una harina convencional, que estamos casi duplicando, 100-200 miligramos por kilo, o otras harinas que se utilizan en otros países, no tradicionalmente en España, como podría ser la de centeno, que tiene mucha más polvorulencia. En este segundo gráfico tenemos también especificado la parte inhalable, que era la granulometría mayor, que vemos que TipTop contiene una granulometría mayor, pero continúa a ser menos a comparación de otros productos que se utilizan de harina de trigo. TipTop ofrece un producto inferior de 1,5 miligramos por kilo, a comparación de una harina convencional que está entre unos 4.000 y unos 6.000. Para esta presentación os hemos preparado específicamente los protocolos o la legislación actual que podemos observar en Europa. No tenemos ninguna legislación global en la cual indique en todos los países europeos un límite de polvorulencia en línea, aunque encontramos recomendaciones por país. Por ejemplo, en España vemos que se recomienda el protocolo de vigilancia sanitaria específica del asma laboral, 4 miligramos por metro cúbico. Eso es una recomendación de los valores límites ambientales de exposición diaria. En Alemania también se observa un límite similar de 4 miligramos por metro cúbico, y es una recomendación que indica la BGN. Hasta dan beneficios económicos a la empresa si se llega a reducir este límite. Vemos otros países, hasta Holanda, que también siguen unos 4 miligramos por metro cúbico, aunque dan específicamente una recomendación aún mucho más baja de 1,2 miligramos por metro cúbico en empresas asociadas en la panificación. Por lo tanto, si tenéis alguna empresa en otros países, podemos ayudaros con tema legislativo, las recomendaciones que os pidan del gobierno.
Entrando más en detalle sobre el método de procesamiento de nuestro producto, es una harina termotratada. Eso quiere decir que realizamos un tratamiento térmico, una cierta humedad, tiempo y temperatura a la harina de trigo. Y eso causa distintas variaciones en el producto, como podrían ser las proteínas. Se genera una desnaturalización proteica por la temperatura que este producto llega a tener en la producción, y al desnaturalizar proteicamente pierde la funcionalidad de panificación. Este producto no puede desenvolupar una red en gluten. Es solo utilizado como harina de espolvoreo. Además, tenemos una gelatinización de los almidones que se genera, creando unas partículas mucho más grandes a comparación de una harina de trigo convencional. Estas harinas más grandes, esta granulometría más grande, aglomerada, quedan menos tiempo suspendidas en el aire. Por lo tanto, se reduce todo el problema alérgico que pueden tener los operarios. Científicos hicieron estudios y algunas fotografías con microscopio electrónico tenemos primero de todo una harina convencional tipo 550. Vemos unas granulometrías variables, más grandes, más pequeñas. En el medio tenemos la fotografía de nuestro producto TipTop, que como veis hay una cierta aglomeración, no presentan tantas partículas pequeñas, y en específico hemos añadido la última para que podáis ver realmente una superficie más lisa con menos porosidad. Os he comentado eso anteriormente, ya que tendemos a decir que TipTop tiene un efecto lotos. Una harina convencional es mucho más fácil de que se hidrate y se enganche en una línea, provocando unas líneas mucho más sucias, a comparación de TipTop, que tiene una pregelatinización, unos poros más cerrados y le cuesta mucho más tiempo absorber esa agua y engancharse en línea. Por lo tanto, es mucho más fluida en línea y se engancha menos al hidratarse, al requerir más tiempo para su hidratación. Creando un producto, por ejemplo, ideal con elevada hidratación de un pan de elevada hidratación, puede crear un producto de alta calidad. Otro beneficio que obtenemos del tratamiento térmico es la reducción microbiológica. Con el tratamiento térmico pasamos de un producto que originalmente tiene 1 millón de UFC, unidades formadoras en colonias, a un producto que tiene 10.000 UFC, que originalmente viene de la materia prima del campo. No es que se le haya añadido ningún microorganismo, sino lo reducimos desde el campo a nivel microbiológico. Eso favorece a que las líneas desenvolupen menos mohos, específicamente en procesos que son favorables al crecimiento, como sería una línea de fermentación, en el cual es muy fácil que se desenvolupe moho durante todo su tiempo, y con este producto, al tener mucho menor UFC, puede mantener una línea mucho más limpia y en parte de seguridad alimentaria mejor. Entrando más en detalle en nuestro conocimiento en distintas líneas de aplicación, ya que hemos hecho puestas en marcha en toda tipología de empresas en toda Europa, y podemos verificar e informaros de que podemos ofreceros una mejora de eficiencia en el sistema de la línea de producción, como sería llamado un OEE en inglés, Overall Equipment Efficiency. El producto tiene mucha más fluidez a comparación de una harina convencional. Por esa razón, se tiene que utilizar con menor dosificación. Se utiliza con menor dosificación, por esa razón, es necesario una adaptación de la línea para llegar a ofreceros la máxima eficiencia posible. Tenemos distintos espolvoreadores que encontramos en línea, como sería, por ejemplo, la de vibración, la de cepillos o de rodillos. Cada uno de ellos tiene sistemas distintos. Por ejemplo, el de vibración ofrece ciertas rejillas que se van
moviendo con vibración y eso hace que dispense la harina a la línea. Y requeriría una adaptación o podemos también ayudaros a cambiar las distintas tamizadores necesarios para disminuir la dosificación añadida del producto en línea. Aquí ofrecemos otra tipología que tenemos en líneas requiere un diámetro mucho inferior respecto al que se puede estar utilizando actualmente. Tanto en líneas como Corning, como Fortuna o Rademacher colaboramos conjuntamente con empresas para poder ayudaros y poder solventar cualquier problema que podáis tener en aplicaciones y poder llegar a ofrecer una línea así de limpia durante el tiempo de producción y las distintas tipologías de masa que utilicéis. Otras fotografías reales que hemos encontrado en plantas de producción de toda Europa, como observáis, son líneas que están sucias, con mucha harina. Al utilizar los espolvoreadores puede ser que no estén bien ajustados y llegue a crearse una acumulación de harina en superficies, en suelo, también en las incrustaciones, en toda parte que hay de las maquinarias que tienen grasa propia y se crean incrustaciones alrededor o hasta insectos que podemos observar que con nuestro producto termotratado reducimos el riesgo de creación de insectos. Aquí tenéis un ejemplo de una aplicación de nuestro producto en línea. Primero de todo observamos que la línea tiene que estar limpia para poder realmente ver el efecto y compararlo. En este caso limpiamos las líneas de un cliente y realizamos una prueba durante 2 horas. Como observáis, una harina convencional genera mucha pulverulencia a comparación de Tip-Top, una línea mucho más limpia. Por supuesto que según los beneficios que queréis observar, se requiere hacer pruebas de más de 2 horas, hasta un mes de pruebas si realmente se quieren observar beneficios en el sistema de ventilación, por ejemplo. Hay otros beneficios que podemos comentar. Por ejemplo, si tenéis una línea de fritura, como de donuts, al obtener al final de toda la línea menos harina en el producto, en el aceite final llegará menos harina. Por lo tanto, se puede mantener un aceite mucho más limpio y se tiene que cambiar menos el aceite. Otro tema, por ejemplo, en sistemas de congelación, en túneles de congelación, mejoramos toda parte de eficiencia al haber menos pulverulencia y menos incidencias con la maquinaria de congelación, ya que cierto polvo entra dentro de la maquinaria. Al haber menos suciedad, otro beneficio es menos limpieza. Tenemos algunos clientes que han llegado a alargar todo el tiempo necesario o alargar el tiempo de producción y disminuir el tiempo de limpieza necesario en las líneas. También algo que no mucha gente considera son las auditorías sorpresa. Nadie quiere recibir una auditoría sorpresa en su planta sin previamente estar limpiada. Entonces, con este producto podemos garantizaros que tendréis una línea suficientemente limpia para poderlo enseñar a auditoría sorpresa de IFS o hasta con clientes. Por lo tanto, son beneficios tanto de la parte de operarios, por disminución de toda la asma laboral que pueden llegar a tener. También tenemos disminución de incidencias en maquinaria, disminución de mejoras o eficiencia y también mejora de seguridad alimentaria. Y por último, os queríamos comentar el tema de sostenibilidad, ya que requiere una menor dosificación, por lo tanto se generan menos residuos. Y al haber muchas incrustaciones en maquinaria, se requiere una menor limpieza con productos agresivos para quitar todas las incrustaciones que pueden haber en maquinaria. En algunos casos, si estáis interesados en mejoras de reducción de CO2, también se puede valorar según la localización de vuestras plantas.
y podemos adaptar nuestro producto si queréis algún producto origen francés, orgánico o hasta de centeno. Y finalmente os dejamos con un vídeo recapitulatorio de nuestro producto. Como veis, aquí es una línea utilizando TipTop mucho más limpia, que el producto se engancha menos, tanto en masas más hidratadas o menos. En líneas de fermentación también favorece a mantener una línea mucho más limpia. Se puede reducir entre un 50 o 70% la dosificación de harina de espolvoreo en superficies. Como veis aquí, tenemos también producto que podréis tocar vosotros mismos en nuestro stand de Disproquima, la diferencia de pulverulencia entre los dos productos. Tendremos una disminución también de la parte microbiológica por el tratamiento térmico. Menos limpieza al haber menos suciedad en línea. Y el producto final con mucha más calidad, con menos polvo en la parte inferior y también ayudar a ofrecer un producto de mejor visualización para un cliente. Muchas gracias y os quería indicar que tenemos nuestro técnico Jürgen Seneca con más de 20 años de experiencia en aplicación de producto en línea. Si tenéis cualquier consulta, él también estará disponible para ayudaros. Muchas gracias, Regina. Os recordamos que las preguntas vendrán al final de la intervención de los tres ponentes.